Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de las obligaciones. La obligación es un vínculo jurídico el cual existe entre un acreedor y un deudor, en donde el acreedor puede exigir el cumplimiento de una prestación al deudor. Las fuentes de las obligaciones según el Código Civil está de los contratos, establecido en el artículo 1517 del Código Civil, de los hechos lícitos sin convenio, establecido en el artículo 1605 Código Civil, de los hechos y actos ilícitos establecido en el 1645 del Código Civil, y los elementos de las obligaciones. Este es el subjetivo personal, el cual será en el acreedor, también conocido como rebus credendi positivo o activo, y el deudor, también conocido como rebus debendi negativo o pasivo, u el objetivo o real, el cual consiste en la prestación. Eh, ¿Y qué es una prestación? La prestación consiste en dar, hacer y no hacer. Ahora vamos a hablar un poco también acerca de las diferencias entre las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son aquellas que surgen a la vía jurídica con los requisitos indispensables para su validez y exigibilidad, mientras las obligaciones naturales, sin contar con el carácter de obligaciones dichas, se cumple mediante una persona a la cual de forma legal no se le puede exigir el cumplimiento. La obligación natural solo obliga en conciencia y la segunda lo obliga ante la ley. Ahora, la clasificación de las obligaciones la podemos clasificar por su voluntad, perdón, por su modalidad, por medio de dar, hacer y no hacer. Por el número de prestaciones, esas pueden ser alternativas o facultativas. Por el número de sujetos, puede ser mancomunidad simple o mancomunidad solidaria. Y por su posibilidad de cumplimiento, pueden ser divisibles e indivisibles. Conforme a las obligaciones de dar, esto consiste en entregar algún bien o cosa, está establecido en el artículo 1320 del Código Civil. Hacer, el cual consiste en realizar una determinada acción, lo cual está establecido en el artículo 1323 del Código Civil. Y no hacer, que consiste en cesar la realización de algún acto o abstenerse de realizarlo, el cual está establecido en el artículo 1326 del Código Civil. Conforme a las obligaciones alternativas y facultativas, las obligaciones alternativas, electivas o plurales son aquellas en donde el deudor tiene diversas prestaciones y al elegir una de ellas se da el cumplimiento de la obligación. Esto está establecido en el artículo 1334 Código Civil. Las obligaciones facultativas es aquella donde no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor derecho de sustituir esta prestación por otra. Eso está establecido en el artículo 1341 del Código Civil. Ahora, conforme a las obligaciones de mancomunadas simples y mancomunadas solidarias, por medio de la mancomunidad simple son aquellas donde existe pluralidad de sujetos y el crédito se considera dividido entre tantas partes como deudores o acreedores haya. Pero cada uno de los deudores responde solamente por su deuda y cada uno de los acreedores puede exigir solamente la parte que le corresponde en la obligación. Y la mancomunidad solidaria, hay una pluralidad de sujetos, pero cada uno de los deudores puede ser obligado a pagar la totalidad de la obligación en caso de ser requerido y cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir el pago total de la deuda. Las obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones divisibles son aquellas obligaciones en donde el sujeto puede ser cumplido, eh, su objeto, perdón, puede ser cumplido por partes o parcialmente sin destruir la naturaleza o su género. Eso está establecido en el artículo 1373 del Código Civil. Y las obligaciones indivisibles son aquellas obligaciones cuyo objeto no puede ser cumplido parcialmente, sino que debe cumplirse por entero. Eso está establecido igualmente en el artículo 1373 del Código Civil. Y el derecho de repetición en la mancomunidad es aquel donde el deudor que pagó la totalidad de la deuda tiene derecho a exigir a los demás deudores el pago de la parte que le corresponde a cada uno, y los acreedores que no han recibido el pago tienen derecho de exigir al acreedor que recibió el pago total la parte que le corresponde. Eso está establecido en el artículo 1358 del Código Civil.
También la teoría de imprevisión, o también conocida como rebus sic stantibus. Eso ocurre cuando las condiciones bajo las cuales se contrae una obligación cambiaren de una manera notable, a consecuencia de los hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso. Está establecido en el artículo 1330 del Código Civil. Y la teoría de la imprevisión en forma judicial se puede resolver por medio de un juicio ordinario de revisión de contrato. Ahora vamos a hablar acerca del cumplimiento de las obligaciones. Las formas en las que se puede dar cumplimiento de las obligaciones puede ser ya sea por pago, pago por consignación o pago por cesión de bienes. El pago es la forma normal de cumplir con una obligación en la forma, modo y lugar establecidos. El pago directo se debe hacer al acreedor o a que tenga su mandato o representación legal. El pago que se hace directamente a un menor de edad o incapaz no es válido. Solamente será válido si lo que se pagó se invirtió en su beneficio. Eso está establecido en el 1385 del Código Civil. El deudor que paga también es facultado por la ley para exigir el documento que acredite el pago y retener este mientras dicho documento no le sea entregado. Eso está establecido en el artículo 1390 del Código Civil. Las modalidades de pago pueden ser por cheque, el cual está establecido en el 1394. Ese está sujeto a la condición que sea efectiva su presentación. En efectivo, que está establecido en el artículo 1395, es decir, cuando el pago se realiza en la moneda nacional. Y en especie, en el artículo 1397, el deudor hace efectivo el pago con un bien, ya sea mueble o inmueble. Eh, conforme conforme a la constancia del último pago que se realice, este hace presumir el pago de los anteriores, salvo que hubiese un pacto en contrario. Eso está establecido en el artículo 1402. Entonces hablamos un poco acerca de el pago por medio de moneda nacional, lo cual nos llega a realizarnos la pregunta de si se puede pactar una obligación en dólares. La respuesta sería que sí, ya que en Guatemala es libre la negociación de divisas. Eso está establecido en el artículo 1 de la Ley de Libre Negociación de Divisas. Ahora, ¿qué llegará a pasar si al momento de presentar el cheque, no tuviese fondos? Entonces, si no tuviese fondos, es necesario protestarlo. Es decir, luego de protestarlo, se debe decidir si se promueve la acción cambiaria o si se promueve la acción penal dado a la estafa mediante cheque. Eso está establecido en el artículo 268 del Código Penal. Ahora vamos a ver conforme el deudor de diversas obligaciones a, a favor del mismo de acreedor. Si éste llegase a realizar un pago, pero no se imputa la obligación a la cual se hace, ¿a cuál se le imputa el pago? Y la respuesta sería que esa sería a la del plazo vencido. Si hay varias que tuviesen un plazo vencido, esa sería la más onerosa. Eh, si son de la misma naturaleza a la más antigua, y si todas son iguales, el pago sería proporcionalmente. Eso está establecido en el artículo 1406 del Código Civil. Ahora vamos a hablar acerca del pago por consignación. Esta es una forma anormal de cumplir con una obligación cuando el acreedor no quiere, no puede o no se encuentra en el lugar de pago, por lo que se deposita la suma o cosa ante juez competente. El pago de consignación se tramita por medio de incidentes. Eso está establecido en el artículo 568 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y se procede a la consignación cuando el acreedor se negase a recibir la cantidad o la cosa que se debe, cuando el acreedor fuese incapaz de recibir el pago y careciera de representación legal, o cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en el que debe realizarse el pago. Y los requisitos para que la consignación produzca efecto, se debe realizar
ante un juez competente se debe hacer por la persona capaz o hábil para verificar el pago y debe comprender la totalidad de la deuda líquida y exigible. Una vez cumplida esta condición, si la deuda fuese condicional o vencido el plazo al favor del acreedor, eso está establecido en el artículo 1410 del Código Civil. Ahora, conforme a la cesión de bienes, la cesión de bienes es una forma anormal de cumplir obligaciones, dada que porque el deudor se encuentra imposibilitado de continuar sus negocios o pagar sus deudas y por lo tanto debe realizarlo por medio de una cesión de bienes a acreedores. La cesión de bienes puede ser extrajudicial, esta es contractual, y o judicial, que sería el beneficio que se concede al deudor de buena fe por accidentes inevitables o causas que no se le pueden ser imputadas, y se suspende el pago de sus deudas o esté en inminente riesgo de suspenderlas. Ahora, conforme al incumplimiento de obligaciones, hay diferentes formas en las cuales se puede dar el cumplimiento de las obligaciones, la cual puede ser culpa, mora y daños y perjuicios. La culpa es la forma de incumplir una obligación imputable al deudor, donde se estima que el deudor ha incumplido por ignorancia, impericia o negligencia. Es decir, por ignorancia, que es falta de conocimientos, impericia, que es falta de habilidad o preparación para resolver una situación, o imprudencia, el cual es falta del debido cuidado. Ahora, conforme al caso fortuito y fuerza mayor, ese es un fenómeno que imposibilita el cumplimiento de la prestación, dada que es una situación imprevisible para el deudor o bien debido a una fuerza irresistible. La mora sería un retraso culpable en el cumplimiento de la obligación que incurre una persona y se puede realizar un requerimiento para constituir mora al deudor o al acreedor por medio de requerimiento judicial. Puede consistir en una solicitud del interesado para que se notifique a la otra parte. Requerimiento notarial debe hacerse de una forma auténtica. Y conforme a daños y perjuicios, los daños son las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio. Eso está establecido en el 1434 del Código Civil. Y los perjuicios son las ganancias lícitas que deja de percibir una persona que sufre un daño. Esto está establecido en el artículo 1434 del Código Civil. Em, Al momento de causar daños y perjuicios, la persona que cause daños y perjuicios incurrirá en responsabilidad civil. Y esto se lleva a cabo a través de un juicio ordinario de daños y perjuicios. Em, la acción para pedir reparación de daños y perjuicios prescribe en un año. Este es contado desde el día que el daño se causó o que el ofendido tuvo conocimiento del mismo, así como quien lo produjo. Eso está establecido en el artículo 1673 del Código Civil. Eh, Conforme a la cláusula de indemnización, penalización o penal, establece que las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que debe pagar al que deje cumplir con la obligación o no la cumpla de manera convenida o retarde su cumplimiento. Eso está establecido en el artículo 1436 del Código Civil. También conforme a las arras, estos son bienes que se depositan en garantía al cumplimiento de una obligación. Está establecido en el 1442 del Código Civil. Ahora, las obligaciones también se pueden transmitir y se pueden extinguir. Se pueden transmitir las obligaciones por medio de la cesión de derechos, subrogación o transmisión de deudas. La cesión de derechos es una forma de transmitir las obligaciones, la cual consiste en el acuerdo por la cual un acreedor transmite voluntariamente a un tercero sus derechos contra el deudor. Conforme a la cesión, eh, en la sesión, el enajenante se llama cedente, el adquirente del crédito cesionario y el deudor contra quien el crédito o el crédito objeto de la cesión cedido. Conforme a la subrogación, es una forma de transmitir las obligaciones que tiene lugar
cuando una obligación del acreedor sustituye al tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías. Eso está establecido en el artículo 1453 del Código Civil. Y la transmisión de deudas es una forma de transmitir las obligaciones que consiste en la institución del deudor y su liberación por pacto entre el acreedor y el tercero que lo sustituye. Esta está establecida en el artículo 1459 del Código Civil. Ahora, las extinciones de la obligación se puede dar por las siguientes circunstancias. Puede ser ya sea por compensación, novación, remisión, confusión o prescripción adquisitiva. Conforme a la compensación, es aquella forma de extinguir una obligación en donde dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente. La novación es una forma de extinguir una obligación donde el deudor y el acreedor alteran la obligación sustituyéndola por la otra. Eso está establecido en el artículo 1478 del Código Civil. La remisión es un convenio entre el acreedor y el deudor mediante el cual voluntaria y espontáneamente el acreedor condona libremente al deudor de la obligación contraída por éste. Está establecido en el artículo 1489 del Código Civil. Otros nombres con los cuales se conoce la remisión es perdonar, condenar, quita. Y la confusión es una forma de extinguir una obligación en que una misma persona tiene la calidad tanto de acreedor como deudor, por medio del cual se extingue la obligación. Este está establecido en el artículo 1495 del Código Civil. Ahora, conforme a la prescripción extintiva, es una forma de extinguir las obligaciones que consiste en la extinción de un derecho o una obligación por el transcurso del tiempo. Eso está establecido en el artículo 1501 del Código Civil. La prescripción negativa o liberatoria también es conocida como extinción de las obligaciones. Em, el término para la prescripción no corre contra el menor de edad o incapacitado mientras no tenga un representante legal constituido, entre padres e hijos durante la patria potestad, entre menores e incapacitados y tutores mientras dure la tutela, entre copropietarios mientras dure la indivisión, entre los cónyuges durante el matrimonio y la unión de hecho, y la prescripción se interrumpe por demanda judicial notificada o cualquier providencia precautoria ejecutada, por reconocimiento expreso del deudor o por el pago de intereses o amortizaciones por el deudor o cumplimiento parcial de las obligaciones. Esto está establecido en el artículo 1506 del Código Civil. El efecto de la interrupción o prescripción es inutilizar la prescripción todo el tiempo transcurrido antes de ella. Eso está establecido en el artículo 1507 del Código Civil. Y la responsabilidad civil por delito o falta es conocida como prescripción negativa o liberatoria. Ahora también conforme a la prescripción, los honorarios también tienen un tiempo de prescripción, el cual es de 2 años, el cual está establecido en el artículo 1514 del Código Civil, inciso 1. Las prestaciones periódicas también es también en 2 años, establecido en 1514, inciso 4 del Código Civil. Conforme a la prescripción de la responsabilidad civil de un empleado o funcionario público, esta prescribe en 20 años. Eso está establecido en el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La responsabilidad por daños y perjuicios está prescribe en 1 año, el cual está establecido en el artículo 1633 del Código Civil. Y conforme a las obligaciones que no tienen un plazo específico de prescripción, serían 5 años, el cual está establecido en el artículo 1508 del Código Civil. Vamos a hablar acerca de las obligaciones provenientes de contratos. Vamos a ver qué es un contrato primero. Un contrato es un acto jurídico en el cual
dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Los contratos se pueden perfeccionar, ya sea de forma consensual, es decir, con consentimiento, o de forma real, el cual es con la entrega de la cosa. El saneamiento es la indemnización que el enajenante debe prestar al que adquiere la cosa de buena fe en caso de existir defectos que hagan inútil la cosa o el bien, debe ser conocida. No hubiera sido adquirido por el comprador o bien porque fuera privado del adquirente del bien mediante sentencia firme por causa imputable al que enajena. Conforme a la renuncia al saneamiento, los contratantes pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir en que éste no se preste. Pero la renuncia al saneamiento no será válida si hubiera mediado por mala fe por parte del enajenante. Las clases de saneamiento son saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos. El saneamiento por evicción tendrá lugar a la evicción cuando se prive al adquirente por sentencia firme. Eso está establecido en el artículo 1548 del Código Civil. Y el saneamiento por vicios ocultos tiene lugar en los casos en donde la cosa o bien se adquiere, tiene defectos que la hacen impropia o inútil para el uso que se le destina. O bien disminuye el uso de modo de haberlo conocido, el adquiriente no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido. Eso está establecido en el artículo 1559 del Código Civil. Las acciones que proceden del saneamiento por vicios ocultos, la acción redivitidora para que se rescinda el contrato o la acción estimatoria para que se le devuelva el precio de la cosa que vale menos. Esto está establecido en el artículo 1561 del Código Civil. Y se podrá ejercitar la acción redivitidora para que se rescinda el contrato o la acción estimatoria para que se devuelva el precio de lo que la cosa vale menos. Esto se realizará por medio de juicio ordinario. Y los contratos por su forma pueden ser por escritura pública, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia verbalmente o contratos electrónicos. Esto está establecido en la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Y todo contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Eh, y los contratos mercantiles que no pasan de 1000 quetzales pueden realizarse verbalmente. Entonces, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera sea su valor, debe constar por escritura pública. Eso está establecido en el artículo 1576 del Código Civil. Y los contratos solemnes son los que deben estar en escritura pública, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Eso está establecido en el artículo 1577 del Código Civil. Ahora los contratos solemnes civiles que hay son los de la sociedad civil, del mandato, renta vitalicia y donación entre vivos de bienes inmuebles. Conforme a los contratos solemnes mercantiles, serían las sociedades y fideicomisos. La rescisión es dejar sin efecto un contrato válidamente celebrado, pendiente de cumplimiento para que todo vuelva a su estado normal. La rescisión está exenta de pago de impuesto y se puede dar ya sea por medio de mutuo consentimiento, por medio de escritura pública o por declaración judicial, el cual se promueve por medio de un juicio sumario. Es importante establecer que esta prescribe en un año. Está bien, esto está establecido en el artículo 245 del Código Procesal Civil y Mercantil. La rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo puede realizarse dentro del año de celebración del contrato si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y dentro de 6 meses si se tratase de otros bienes. La acción para pedir la rescisión está
rescisión dura un año contado desde la fecha de la celebración del contrato. Eso está establecido en el artículo 1585 del Código Civil. La rescisión la acción para pedir la rescisión se ventila por medio de juicio sumario. Ahora, ¿cuáles son las divisiones de los contratos? Estos pueden ser unilaterales, cuando la obligación recae únicamente sobre una de las partes contratantes. Eso está establecido en el artículo 1587 del Código Civil. Bilaterales, cuando ambas partes se obligan recíprocamente, igualmente en el 1587 del Código Civil. Consensuales son los contratos en el que basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos. Está establecido en el artículo 1588 del Código Civil. Reales, esas se requiere de su perfección para la entrega de la cosa, establecido en el 1588 del Código Civil. Principales, los cuales son los contratos que subsisten por sí solos, establecido en el 1589 del Código Civil. Accesorios, que son contratos que tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación, el 1589 del Código Civil. Oneroso, el cual en el cual se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, en 1590 del Código Civil. Gratuito, en el cual el provecho es solamente para una de las partes, en 1590 del Código Civil. Conmutativo, el cual las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, en el artículo 1591 del Código Civil. Aleatorio, por medio del cual la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que ese acontecimiento se realice. Esto está establecido en el artículo 1591 del Código Civil. Condicionales son los contratos cuya relación depende de un suceso incierto o ignorado por las partes, artículo 1592 del Código Civil. Y absolutos, los cuales son aquellos cuya realización es independiente de toda condición. Eso está establecido en el artículo 1592 del Código Civil. Ahora, conforme a las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenios, estos se pueden realizar por medio de gestión de negocios, enriquecimiento sin causa, declaración unilateral de voluntad. La gestión de negocios es un hecho lícito sin convenio en la que una persona denominada gestor se hace cargo de los negocios de otra persona denominada titular, sin previo consentimiento, pudiendo realizar únicamente aquellos actos de los que se provengan derecho, no así de las obligaciones. Este está establecido en el artículo 1605 del Código Civil. En el enriquecimiento sin causa, ese se da cuando la persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra, está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido. Ese está establecido en el artículo 1616 del Código Civil. La declaración unilateral de voluntad puede darse en la oferta al público, promesa de recompensa y títulos al portador. La oferta al público es cuando una persona ofrece al público objetos de determinado precio, queda obligada a sostener su ofrecimiento. Eso está establecido en el artículo 1629 del Código Civil. La promesa de la recompensa es el que hace una oferta por prensa o medios de difusión de remunerar una prestación o un hecho, contrae la obligación de cumplir con lo prometido. Eso está establecido en el artículo 1630 del Código Civil. Y los títulos al portador no están expendidos a favor de una persona determinada, contengan o no la cláusula al portador. El emisor está obligado a pagar a cualquiera que presente el título. Eso está establecido en el artículo 1640 del Código Civil. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos? Cuando una persona causa daño o perjuicia a otra, sea intencionalmente por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que se muestre que el daño o perjuicio que se produjo por culpa o negligencia es inexcusable de la víctima.
El responsable de un delito doloso o culposo está obligado a reparar a la víctima de daños o perjuicios que haya causado. Eh, Ahora también, conforme a accidentes de trabajo, los responsables de los daños son los patronos, aunque mediare por culpa del trabajador, pero no responderá cuando el trabajador lo haya producido voluntariamente. Eso está establecido en el artículo 1649 del Código Civil. Conforme a las personas jurídicas, los responsables de daños y perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de las funciones serán las mismas personas jurídicas, lo cual está establecido en el artículo 1664 del Código Civil. Conforme al Estado de municipalidades, serán responsables por daños y perjuicios causados por funcionarios o empleados en el ejercicio de su cargo, el mismo Estado y municipalidades. Eso está establecido en el artículo 1665 del Código Civil. Ahora, la responsabilidad por daños o perjuicios, conforme un profesional, cuando los causase por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de secretos que conoce con motivo de su profesión, incurrirá en responsabilidad de eso. Eso está establecido en el artículo 1168 del Código Civil. Ahora, en el caso de animales, si llegasen a provocar daños, dados escape del encierro, el dueño del animal es responsable por los daños y perjuicios que cause, salvo que haya sido provocado el animal. Eso está establecido en el artículo 1669 del Código Civil. La acción para pedir la reparación de daños y perjuicios, como lo dijimos anteriormente, prescribe en un año contado desde el día que se causó el daño o que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de que lo produjo. Eso está establecido en el artículo 1673 del Código Civil. Está bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, conforme a las obligaciones. En el próximo video vamos a estar hablando acerca de los contratos típicos civiles. Está bien, que tengan feliz día.